Si hacemos una revisión al pasado para ya meternos en grueso en lo que es la directiva de Tottenham, tenemos que arrancar desde la época Pochettino, donde estaba obviamente Steve Kitchen, que era el jefe de scouting y era el technical performance director, o sea, era todo por debajo de Daniel Levy. Después se da esta llegada de Paratici, donde también termina incluyendo a Greta Arteison en su estructura. También estaba Leonardo Gavanini como el jefe de scouting. Y termina sucediéndose también la llegada de Scott Mann ahora, últimamente, esta última temporada, estos últimos meses. Se da obviamente la sanción de Fabio Paratici y la despedida, en este caso, de Leonardo Gavanini, que decidió no seguir más en el club, en este caso. Y a mí lo que también me sorprendió en este caso es un poco lo que habla, tanto la inclusión de Scott Mann en la directiva, como por ejemplo actitudes de Daniel Levy, que estuvo también en un foro con Postecoglou, con Son, con el director técnico y la capitana del equipo femenino, hablando con la gente, con hinchas. Y admitía los errores, admitía sus errores, que no es común en él, admitía que tanto las contrataciones de Mourinho como las de Conte habían sido errores en este caso y que no daban con el perfil del club y lo que tenía que ir a buscar el club, y hablaba de cómo en el contrario de esto de Postecoglou sí había sido un acierto y había sido continuar con el legado y con lo que necesita el club en este caso. Juan Pablo, hemos hablado, nos hemos reunido en Mar del Plata y hemos estado horas hablando de esto, preparamos un video que dura 40, 50 minutos hablando justamente de la directiva, que se nos desactualizó un poquito con este tema de Leonardo Gavanini, pero hablando de la declaración de intenciones o de cesión de poder un poco, que es este nuevo rol que hay en Tottenham de Director of Football, que es Scott Mann hoy en día. Sí, Juan Pablo, perdón. Sí, lo que te iba a dar el contexto, Manu, porque sabemos que sos una personalidad que le gusta la NBA, ¿no? Sí, justamente. Sí. Y soy fanático, me encanta la estructura moderna que suelen tener. Y justamente lo que venía diciendo Mati, cómo se empieza a modernizar, ¿no? Tottenham de a poquito con este fichaje de Scott Mann como el jefe de operaciones de fútbol, con un ahora Johan Lange que llega de Aston Villa para ser el technical director y ayudarlo haciendo toda la parte de la operación, siendo alguien que se lo conoce como alguien más callado, que no toma las luces sino que trabaja mucho, y capaz Fabio Paratici en ese rol de consultor termina más con un poco más las luces al mantenerse. Pero también, Manu, creo que de a poco se ve una organización de por sí, ¿no? Creo que Tottenham venía siendo como los Lakers cuando estaba Kuchap y Pelinka en el mismo momento, y estaban Magic Johnson y Pelinka también, todos metidos con las manos en el tarro, y ahora como que hay un poco de claridad. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Ves como este cambio de paradigma? Totalmente, y decía también recién Mati acerca de te sorprendía la actitud de Levy de ceder poder en algún punto, porque es eso, ¿no? También en la toma de decisiones, que dejen de pasar por tus manos. Yo no lo veía posible, por lo menos después de la serie sabía que si pasaba me iba a sorprender mucho, y sucedió. O sea, no sé si Levy fue al psicólogo o habló con la familia, algo habrá pasado ahí, porque realmente, totalmente, Juan Pablo, o sea, profesionalizó toda la dirección deportiva, o sea, la puso a tono con lo que es la Premier League y lo que estaban haciendo las potencias. Quizás justamente es la propia competencia la que te lleva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando uno está en un ecosistema tan competitivo, en el que se juegan tantas cosas, tanto dinero, tantos puntos, tanto prestigio, son los propios rivales los que elevan la vara. Y después, en fútbol como el nuestro, eso no sucede, porque está muy baja, tenés una competencia que con poco alcanza, pero una vez que estás en la Premier, estás tan alto y ves que, por ejemplo,
otros clubes se profesionalizan en esas áreas, si, che, yo tengo que estar a la altura. Y me parece que coincide con un bajón con el resto de las direcciones deportivas. Esto es algo que yo quiero hablar en Factos hace tiempo y no encuentro el espacio, pero cuando uno repasa los 6 clubes grandes de la Premier League, es insólito, pero lo que pasaba hace un año era que el Tottenham estaba probablemente por lejos último en esa tabla, la de profesionalización de las áreas. Probablemente ahora compita por el primer puesto, porque de vuelta, repitamos, lo del Liverpool con Schmeichel fue un error, está en una grave crisis, se le fue Ian Graham, se le fue Edwards, se le fue Ward, se le fueron todos los principales directivos, no se sabe qué va a pasar con Fenway, si vende, si se queda con el club. Bueno, el United es un desastre con los Glazers, también con Ten Hag teniendo demasiado poder, pidiendo fichajes que el board le aprueba sin mucha explicación, con una oficina basada en Londres que no está en contacto con la de Manchester, también hay incontables artículos en internet hablando de eso. El City, un club exitoso, pero porque lo viene siendo hace tiempo y tiene al mejor técnico del planeta, pero cuando uno repasa también lo que sucede en la dirección deportiva, no encuentra grandes cosas, sino encuentra unas inferiores muy prolijas, con gente muy capaz laburando ahí, pero también con mucha billetera y mucho poderío por haber ganado la Champions, la Premier, el lugar marketinero que se colocó el City en los últimos tiempos, pero si querés está ahí arriba, sin duda, entre los primeros. Después tenés el Chelsea, que es quizás el caso más problemático de todos, o sea, pasaron varios directores deportivos y quisieron hacer un super equipo, unos Avengers de directores deportivos, no les salió, se terminaron siendo varios. Ahora está ahí Paul Winstanley, que es uno de los que manejaba Brighton tomando decisiones, pero es también el propio owner, que es Bully, en un modo Levy hace un par de temporadas o el año pasado, queriendo controlar absolutamente todo lo que pasa. Y después, por último, el Arsenal, que también con la aparición de Edu y esta unidad de inteligencia de fútbol traducido al español se puso a tono, está también compitiendo quizás con las mejores, con fichajes inteligentes, con un técnico que encontró el equipo y peleó la Premier League el año pasado, pero en resumidas cuentas me parece que entre Arsenal, Tottenham y el City, quizás en menor medida, son las 3 más prolijas, pero no es que vemos unas direcciones deportivas top. Entonces yo creo que es un mix de ambas cosas. O sea, Levy identificar que con lo que tenía no le alcanzaba, o sea, que no podía competir, y también la identificación de un bajón con el resto de los equipos, que decir, che, si yo hago las cosas bien, me puedo poner al día y competirles de tú a tú, que es lo que está pasando ahora. Yo creo que es ese mix de cosas. Sí, seguramente. Y antes de lo que hablaba Enzo también, tema Andy Scouting, que hoy tiene el título de Head of Football Strategy. Es un poco también lo que comentábamos antes de, bueno, Enzo mismo lo decías, cómo la academia jugaba una cosa, el primer equipo jugaba otra. Se hablaba mucho de que Antonio Conte usaba los jugadores de la sub-21 para sus entrenamientos y después no podían entrenar en sí como equipo y les iba mal en su competición en la Premier League 2, que de hecho terminaron descendiendo. Después lo vamos a estar hablando en el bloque final, pero por cierta cosa de reestructuración en sí del modelo de la Premier League 2, hoy están punteros de la primera división. Así ha sido de brutal el cambio en Tottenham en la academia de la temporada pasada esta. Y Tottenham son un montón de nombres y un montón de roles, pero tiene como toda una estructura ahí para conectar esa academia con el primer equipo, para en lo que hablamos siempre de scouting, de recruitment, el caso de Sebastián Tajizade, de Paul Lowe, de Nick Bennett, también como analista y de Data Insight Manager en Tottenham. Creo que, Manu, nos vas a poder guiar un poco mejor, pero queríamos ir un poco puesto por puesto y entender en sí las funciones, porque, por ejemplo, ustedes estuvieron hablando y estuvimos escuchando el podcast con Germán Brunati, por ejemplo, director deportivo de City Torque en Uruguay, para que nos expliques en sí, porque siempre hay muchos roles, hay muchos nombres y todos tienen las mismas 3 palabras de recruitment, scouting, head of, chief, pero para entender un poco, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un Scott Mann, que hoy es, digamos, el director de fútbol y no el director deportivo en Tottenham, que lo que nosotros entendemos, ¿no?, es que se encarga más de todas las áreas relacionadas al fútbol y también en algunos acuerdos extrafutbolísticos que pueden llegar a aportar en sí a la estructura deportiva? Igual hay un detalle acá también que a veces nos perdemos con los nombres,
Pero lo cierto es que, por ejemplo, Levy puede hacer lo que se le cante con el tema de los nombres. Le gusta a uno, le pone ese título. No es que todos los clubes, por ejemplo, no es un gabinete de un presidente en Argentina que asume y es el ministro de Trabajo y siempre se llama ministro de Trabajo o secretario de Trabajo, lo que sea, pero va por esa línea. Acá, en el United le pueden decir de otra manera, en el Chelsea de otra, en el Tottenham aparece un nuevo protagonista y dice, che, pará, ¿qué rol te encontramos a vos? Y mirá, para director deportivo ya está tomado, bueno, technical director. O de repente aparece, ¿y vos qué haces? Y en realidad, tipo, estoy encima de todas las áreas. Bueno, director de fútbol, porque a vos te responde el director de préstamos, el director deportivo y el technical director, que se encarga más de identificar cómo pueden jugar las inferiores del club para tener el día de mañana más posibilidades de llegar al primer equipo. Así que al no estar en la diaria de estos clubes, es muy difícil saber a qué se refiere cada rol. Por eso me gusta ver más la práctica que el título. Es decir, tipo, che, estoy leyendo acerca del Tottenham. ¿Qué decisión se tomó y quién estuvo detrás? Bueno, puede ser que de repente esté Scott Mann detrás de la contratación de la persona que está a cargo de las inferiores. A mí me parece que por el perfil de Mann, que para los que no conocen, trabajó en el City Football Group, estuvo a cargo del equipo de Australia y después estuvo a cargo de las operaciones en China, lo cual no sé si tiene algo que ver con Postecoglou, no creo, pero al haber trabajado en Australia seguramente capaz se conozcan o tengan referencia uno del otro, pero estuvo a cargo de las operaciones en China, no en Japón, ojo, porque si no ahí te diría que la conexión es evidente, ¿no? O sea, Australia-Japón, casi que el mismo paso que Postecoglou. Pero en este caso no, estuvo a cargo del equipo de China, del City Football Group y la estrategia comercial. Por eso me parece que es un rol que muchas veces no ven fútbol, sino que están en otro tipo de cosas. Hay un podcast, el de Nico Rochnicki, director deportivo, que hace una pregunta en todos los podcasts a los que invita, si el rol de director deportivo es uno de un especialista o un generalista. Y a mí ese concepto me encanta y todos coinciden con que es un rol generalista. No tienen una habilidad específica, sino a mí me parece que saben un poco de todo, que en algunas áreas de la vida está bueno, en otras no tanto. Me parece que en este caso es ideal, porque conocen acerca de inferiores, conocen sobre el armado de un primer equipo, conocen acerca de la contratación y manejo de staff, y creo que Mann en ese sentido viene a estar con Levy en la práctica de ejecutar ese tipo de decisiones y poder controlar que esté todo en orden en Tottenham. Iba a decir algo más, pero me olvidé, pero creo que va por ese lado. ¿Vos sabés? Un detalle más. Dale. Muy buena la rotación de Johan Lange también, del Aston Villa, porque cuando hasta el año pasado, o sea, se va Lange del Aston Villa, los owners del Villa, que es Wes Edens, es un americano que también es dueño de los Milwaukee Bucks de la NBA, no están tan encima del club. Y lo manejaba un tipo que se llama Christian Parslow, que en Inglaterra tiene un perfil muy similar al de Levy, de estar encima, hablar con la prensa, ser muy protagonista. No es el director deportivo, era el CEO del club, pero también tenía una capacidad de intervenir parecida a la que tenía Levy en el Tottenham. Creo que es muy buena la identificación de decir, ya está acostumbrado a trabajar con un tipo como él, no es que se va a sorprender, no viene de un ecosistema completamente diferente. Vos sabés que, sabrán todos, ¿no? Manu me sacó de la duda porque yo tenía, viste, Mati, que lo habíamos hablado antes, ¿no? El tema de la pronunciación de Johan Lange, que nosotros decimos, y bueno, si acá dice Lange, para mí es Lange, ya está. No sé ni cómo se llama, la verdad. No, ya está, para mí ya le pregunté a mi viejo cómo se pronunciaba y me tiró por ese lado, así que dije, bueno, lo voy a acompañar. Por familia lo respetamos. Se dirá Lange. Para mí, palabra mayor, ya está, se terminó. Fin de la discusión. Vemos a un Lange que tiene ese perfil, como vos decías, de alguien que tenía un Levy al lado, que no era tan vocal, pero que hacía el laburo. Con Simon Davis vemos un perfil más o menos similar. Se sigue armando como una estructura en donde las personalidades más importantes sean Scott Mann y Daniel Levy en cuanto a lo que es las apariciones y lo vocal y el laburo de todos estos nuevos fichajes en este mercado. Puede ser, tranquilamente. Yo sé que por lo que había leído, el danés tenía muy buena relación con los dueños, así que en ese sentido creo que eso respalda lo que vos estás diciendo. Y por eso no lo querían echar también. Cuando llega Monchi, a él le quieren encontrar un nuevo rol, lo querían dentro de la estructura.
vaya uno a saber por qué, ¿no? En las internas, quizás para que cuente más cosas o para que dé la otra visión a lo que pedía Monchi, pero puede ser. Yo creo que otra de las razones por la cual lo contrataron es que en el Vila se dice que hizo un muy buen laburo con el área de los datos. Y también he leído últimamente acerca de que el Tottenham quería ir hacia ese lado, ¿no? Hacia una dirección técnica más dateada, más data-led, como la que tiene el Brentford, el Brighton, la que está queriendo construir el Chelsea. Y el danés en ese sentido es muy bueno, por lo menos es lo que trascendió. Y me parece que Postecoglou se siente más cómodo con una persona como él, porque no me lo imagino a Scott Mann con los botines puestos al lado de Postecoglou discutiendo fichajes, a Levy tampoco, o sea, sí en la oficina, pero necesitas a uno en la diaria que esté en ese tipo de cosas. Y se dijo que fue un mercado raro para Postecoglou porque no tenía un director deportivo, y eso es tremendo, también habla de un técnico muy moderno, que no quiere él tener todas las decisiones o todo el poder de decisión, sino que quiere consultar, poder ponerle principal atención al funcionamiento del equipo los fines de semana y alguien de confianza en la dirección deportiva que responda a sus pedidos. Me parece que ahí hay un nexo, ¿no? De vuelta, volvemos al tema de los roles o de los nombres. Capaz es algo secundario después de ver cómo funciona. Capaz es Levy que responda a Scott Mann, Scott Mann que responde a Levy, y tenés un Lange que responde a Mann y un Postecoglou que puede hablar tanto con Mann o en las decisiones más futbolísticas con Lange, que llega ahora para tener ese rol medio, o eso parece, ¿no? Desde afuera parece ser eso. Sí, lo que hablabas, todo tema de, por ejemplo, en la pretemporada, se habló mucho de cómo Leonardo Gavanini, que era el Chief of Scout, fue la pieza clave para empezar a armarle el equipo a Postecoglou de cierta manera. ¿Se sabe por qué se fue? Se sabe, a ver, nosotros en el video que hicimos de la investigación un poco de estos nombres, hablamos de que era un tipo muy temperamental, por lo que se decía, y que su objetivo era el de ser un director deportivo de algún equipo. Y entendemos que va más por ese lado, por un tema de buscar más protagonismo en su rol. Y sorprende lo de Levy, que la hizo muy bien, muy rápido. O sea, pasó de decir, che, este flaco tiene todo el control del club, y de repente estamos hablando de que, pará, che, está haciendo las cosas de forma muy organizada y muy rápida. Y ahí hablando de manera organizada, justamente una de las cosas que estuvimos viendo en las últimas semanas con la búsqueda de lo que es este ojeador en jefe, Chief Scout, como se le dice, que reportaría justamente a Lange, es que toda esa estructura reportaría a Lange. Como que hay una línea clara Perfecto, de un Scott Mann como la clara cabeza que es parte del Board of Directors, después un Johan Lange y lo que es el Chief of Scout, el que mencionaba Mati, que es el Head of Emerging Markets, Andy Scowling, que es el de estrategia de fútbol, Lau de Academy and Recruitment, y Simon Davis, el director, y Nick Bennett de Recruitment. Todos esos y los técnicos de la academia reportarían directamente a Lange, ¿no? Para dar esa claridad en la estructura. Ahora, en esa claridad también una de las cosas que capaz entre nosotros veníamos hablando en el quedarse Fabio Paratici es, no sé si me gusta tanto, como, viste que siempre en los trabajos hay alguien que te quiere sanguchar el piso, ¿no? Y sabemos que para Paratici le queda 1 año y medio de sanción. ¿Será algo, vos vislumbrás algo por el estilo? Y también te diría que va por el lado de los contactos con los representantes, por lo que pude ver, o sea, por lo que pude leer, que Paratici está muy bien conectado y Levy ahí tiene una agenda y unos números de teléfono bastante accesibles. Y está claro con la cantidad de jugadores que trajo, la rapidez y el éxito. Y más en una liga como la italiana, que cuando uno repasa, los últimos fichajes le funcionaron todos. Mejor tener amigos que enemigos en esa liga, más cuando te viene dando muchas alegrías y muchos millones de dólares, que no es un detalle menor en esta industria. Capaz va por ese lado, pero desconozco, pero sin duda, Juan Pablo, creo que lo que dijiste acerca de su rol de consultor también va por ahí, ¿no? De consultar. No olvidemos que
fue director deportivo de una Juventus hiper exitosa, creo que lo decías vos, Enzo, o vos, Mati, de los jugadores que trajo cuando estaba en Juventus. Pues claramente tiene mucha experiencia y fue muy exitoso. Es un Tottenham que está formado básicamente por los jugadores que se han traído en estos últimos años. A ver, jugadores con largo camino en Tottenham hay pocos en este equipo, dentro de los Heung-min Son, y si se le quiere decir largo camino a lo de Højbjerg, por ejemplo, pero ni siquiera es titular. Podemos hablar de Ben Davies, que está hace ya años en el club, o Eric Dyer, pero la mayoría relegados en este plantel. Después hablamos, a ver, de los Vicarios, de los Pedro Porro, de los Guti Romero, Van de Ven, Udogi, todo el equipo te lo nombro, y menos Heung-min Son, todos son traídos en esta última etapa del club, y hemos profundizado en eso en veces anteriores. En primero la etapa post Pochettino con Paratici, quizás como el máximo estandarte de esta directiva por debajo de Daniel Levy. Y hemos hablado en el programa, creo que fue hace 2 programas, con Manu Simón sobre todo, sobre en general la directiva que ha formado Tottenham para esta última temporada. Un cambio rotundo a comparación de lo que era la temporada pasada, y bromeaba Manu de cómo pareciera que Daniel Levy fue al psicólogo y empezó a delegar poder dentro de la directiva de Tottenham, y vemos una estructura completamente distinta. Vamos a detallar parte por parte, pero vemos, Juan Pablo, me parece, a grandes rasgos, a diferencia de temporadas pasadas, que no es solo Daniel Levy. A ver, que hay muchas caras nuevas, y que pareciera ser que también por lo que dijo Daniel Levy, por ejemplo, en el foro, donde admitía sus errores, donde veía que, por ejemplo, este técnico sí iba con la filosofía del club. Bueno, me parece que estamos viendo un cambio en Daniel Levy, y se nota también, hay un cambio grosero en la estructura directiva de Tottenham. Sí, completamente. Y creo que Juliano, nuestro productor, puede evidenciar ese cambio mostrando el cuadro justamente que hemos preparado para que justamente tengan en cuenta quiénes son todos estos nombres de los que tanto hemos hablado, y cómo también teníamos muchas ganas de hablar de esto porque hoy se hizo la confirmación, ¿no? O mejor dicho, entre ayer y hoy se hicieron las confirmaciones bajo varios de los emisarios clave de Tottenham de esas últimas, ¿no?, adquisiciones, que era el ojeador en jefe, que es Robert Mackenzie, que viene del Aston Villa, que estuvo con Johan Lange, y Frederick Leith, que es la cabeza de sería la búsqueda de fútbol, ¿no? Que en verdad quiere decir la búsqueda de talentos, que obviamente todos ellos van a depender de Johan Lange. Y hoy tenemos lo que es una estructura realmente increíble, ¿no? Con Scottman de jefe de operaciones de fútbol, después con un Johan Lange de lo que es el director de fútbol, que lo pusieron como technical director, pero cumple ese rol de director de fútbol. Un Fabio Paratici que, si nos vamos a poner un poco técnicos, chicos, cuando uno hace una estructura organizacional, uno hace con punto seguido lo que es la línea directa, y con puntos intermedios lo que es una línea medio salteada. Fabio Paratici es como esa línea medio salteada que no sabemos de dónde sale, pero que veremos si es cercano más a Scottman, más cercano a Johan Lange. Sí, Mati, adelante. Sí, no te quería interrumpir, pero quería continuar con tu idea, con que, a ver, es un Fabio Paratici que tiene que continuar en el club, porque si él quiere hacerlo, es quien te forma este equipo, básicamente, porque es lo que decíamos antes. Si hablamos de los Guti Romero, si hablamos de los Bissouma, si hablamos de los Kulusevski, que son de los jugadores que más están jugando esta temporada, tenemos que hablar obviamente de Fabio Paratici, y el trabajo también que se hizo de Leonardo Gabanini, que bueno, estuvo hablando en estas últimas horas, estos últimos días, mirando sus explicaciones un poco de por qué no sigue en Tottenham, y un poco de lo que hablábamos, ¿no? Él se ve como uno de los jefes de scouting que puede ser de los mejores al nivel mundial,
pero para ser director deportivo quizás tenía que dar un paso al costado de esto y encarar otro nuevo proyecto. Hablaba de cómo teniendo tanto head off o lo que sea de títulos en estas estructuras directivas, ahora estás a 7 pasos de hablar con un CEO, con un Daniel Levy, y él quería tener un protagonismo un poco más directo, ¿no?, dentro de algún club. Igualmente dijo que está en buena relación con el club y demás, que sigue siendo un hincha más de Tottenham y que le gusta que al equipo le vaya bien. Por esos temas no hay ninguna complicación. Sí se habló de que, bueno, hoy Tottenham tiene una estructura que se habla mucho también de Scott Mann, como él es bueno relacionándose con la gente, quizás a diferencia de un Daniel Levy, de un Fabio Paratici, de un Leonardo Gabanini, que se hablaba de que era un ambiente de todas personalidades grandes, fuertes dentro de todo. Y hoy Tottenham tiene mucha más gente trabajando en esta red, en esta estructura. Pero bueno, se habla de que es una estructura quizás un poco más organizada, más delimitada, y para eso teníamos todo este diagrama para explicarlo de una mejor manera, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Como vos decías, para hablar de las personalidades, un Scott Mann que le gusta trabajar al igual que Johan Lange. Son personalidades más amigables, digamos, que lo que serían Daniel Levy y Fabio Paratici, que saben llevarse con esto y que saben ser un poco más conciliadores, que es lo que tanto se habla de ellos, que no son tanto de tener exposición o de figura o de querer aparecer, sino que les gusta hacer, ¿no? Que justamente esa mezcla que se necesitaba. Pero como decíamos, es una estructura muchísimo más profesional. Es una estructura que también lo hablábamos con Manu Simón y tenemos que traer la comparación. Se parece mucho a las estructuras de la NBA, que justamente la NBA en cuanto a desarrollo de staff es una de las más desarrolladas que hay, y sigue el alineamiento de Citigroup, que también tiene justamente un desarrollo del mismo nivel, ¿no? En donde Scott Mann era parte de eso y sabe justamente cómo llevar adelante una estructura profesional a escala global, ¿no? Y dentro de todos estos nombres, ¿no? Justamente Robert McKenzie, que va a ser anunciado próximamente de manera oficial por el club como jefe scout, también es alguien que ya trabajó en el club aparte. No es que no estuvo en el club y no lo conoce y es su primera experiencia, sino que es responsable directo de haber firmado a Heung-min Son, a Toby Alderweireld y a Kieran Trippier en su etapa de 2015-2016, en donde era head de identificación de jugadores, ¿no? Previo a después irse como director de recruitment a Derby County, para después pasar a lo que fue Leuven, que era un grupo operador fuera de lo que era el fútbol, y terminar los últimos 3 temporadas en el Aston Villa, en un Aston Villa en donde también se habla mucho de que fue la principal persona de traer a Emi Martínez y a Oli Watkins. Y hay algo que también no queríamos dejar de mencionar al respecto, que es lo que era su trabajo previo. Era jefe de scouting técnico en el Leicester, previo a Tottenham, previo a su paso por Tottenham, y fue el responsable de firmar tanto a Jamie Vardy como a Riyad Mahrez, los que serían personalidades importantísimas para lo que es el Leicester y ese título conseguido en una temporada que se peleó hasta el final. Como decimos, es realmente un gran fichaje, podríamos decir, a nivel de staff, el que va a hacer Tottenham para seguir con una estructura que va mejorando y que con Mati seguiremos desarrollando en estos próximos minutos. Sí, obviamente, como decíamos antes, tomaría el rol de Chief Scout, que básicamente sería el jefe en cuanto a los ojeadores y demás.
es el mismo rol en cuanto a nombre que el que tenía Leonardo Gabanini, pero bueno, justamente en las declaraciones que tuvo, decía el italiano que este último mercado de fichaje fue más un director deportivo que un jefe de scouting, porque estuvo metido en todas las secciones de este club, teniendo en cuenta que también no había nadie por encima suyo, porque Scott Mann llega después, Johan Lange llega después todavía, mi Fabio Paratici ya estaba sancionado desde antes que termine la temporada pasada. Pero si querés, Juliano, volvemos a imagen, porque después vamos a estar profundizando más en las otras caras, pero quería volver a Rob Mackenzie, que, como decías, trabajó en el club en su momento 1 año y medio, y fue fundamental en el Leicester para formar ese equipo campeón de Premier, como decías. Yo estaba leyendo a John Towney de Birmingham Live, que hablaba también de que N'Golo Kanté fue uno de esos jugadores, junto a Jamie Vardy y Riyad Mahrez, que trajo Rob a ese Leicester. Y también hablaba de Moussa Diaby, además de Oli Watkins y Emi Martínez, como mencionabas, en Aston Villa, donde fue también jefe de scouting, como en Bélgica lo había sido, y como fue también en Derby County unos años atrás. Y hablaba de cómo se forma esta relación de Rob Mackenzie con, en este caso, con Johan Lange. Entre tantos nombres ya me mezclé. De que Lange lo había recibido en el campo de entrenamiento en su momento del Copenhague a Mackenzie, y desde ese momento se forja esta relación que realmente hablaba él de Birmingham Mail, que fue una relación crítica para el éxito del Aston Villa en estos últimos mercados de transferencias, que llevaron un Aston Villa ascendido de Championship a estar en estas temporadas ya en competición europea y compitiendo ahí arriba en esta Premier League. Me parece que Tottenham también, con Frederick Leth, trae ahí a 2 acompañantes, a 2 compinches de Johan Lange, que ya están acostumbrados a trabajar juntos y han tenido realmente buenas experiencias. Frederick Leth también lo acompañó en Copenhague, además de en Aston Villa. Y me parece que Tottenham, el otro día hablábamos con Manu Simón, ¿no? Como tampoco es hacer un Avengers de directores deportivos, pero me parece que Tottenham le está encontrando su lugar a cada uno y está armando una estructura. Ahora sí, Juliano, si quieres volver a meter la imagen para explicarlo mejor. Una estructura debajo de Johan Lange, donde tenemos ahí a Rob Mackenzie y Frederick Leth por un lado, y me parece, Juan Pablo, podrás explicar, quizás no tan en detalle, pero un poco para mencionar a cada uno de todos los nombres que tenemos del centro hacia la derecha en esta imagen, cuál es el rol de cada uno también, de Sebastián Tajizade, de Paul Lowe, de Nick Bennett también. Sí, justamente Sebastián Tajizade es el encargado de encontrar talento en países emergentes, ¿no? En mercados emergentes. Es parte de lo que sería la parte de recruitment, así como Nick Bennett, que también lo vemos ahí a la derecha. Nick Bennett es justamente el que está encargado de todo lo que es data research. Justamente Johan Lange se habla de que es muy cercano a todo lo que son los datos, ¿no? Justamente Frederick Leth era como parte de justamente de esa estructura en Aston Villa y lo ayuda mucho. Nick Bennett es el que se había contratado previo a estas contrataciones de Robert Mackenzie y Frederick Leth para encargarse de todo lo que era el análisis de datos, y justamente va a estar trabajando de la mano con ellos para poder lograrlo. Y Paul Lowe, ¿no? Que va a ser el encargado de lo que es todo lo que es el recruitment para la academia, ¿no? Como que justamente Mackenzie va a tener que ver cuáles son todos los talentos que haya, tanto para lo que es los mercados emergentes, sea para los juveniles o sea para la mayor, y después llevar esos nombres a un Johan Lange, que es justamente lo que decías, Mati, ¿no? Antes un Leonardo Gabanini cumplía ese rol de hacer todo y estar al lado de un Daniel Levy. Hoy hay una estructura donde justamente si Nick Bennett, Frederick Leth o Sebastián o Paul Lowe tienen que hacer alguna mención, van a ir con Robert Mackenzie. Robert Mackenzie lo hablará con Johan Lange. Johan Lange
tendrá una discusión con Scott Mann y con Ange Postecoglou también para ver si justamente es el perfil correcto. Y ahí es donde genera ese profesionalismo del que tanto hablamos, de cómo se empieza a armar esa estructura. Y un Andy Scaulin que lo que hace es relacionar, justamente por eso es la cabeza de lo que es la estrategia de fútbol, relacionar lo que es la primera con la academia, ¿no? Lo hablamos mucho de esto en lo que fue el video que hicimos de la directiva, en donde durante toda la época post-Pochettino hasta ahora, justamente, que primero se trajo a Simon Davis y que fue el primero en cumplirlo hasta que se le cambió el nombre a Scaulin para hacer la estrategia de fútbol, no había una conexión entre lo que era la academia y el primer equipo. Entonces sucedía de que no había jugadores que estuvieran preparados para poder dar el salto. Hoy Andy Scaulin está justamente encargado de preparar a la academia y llevar adelante la estrategia para que la academia pueda mantener esa conexión con la primera. Y Simon Davis es el encargado de es el responsable de que a las academias les vaya bien y justamente que los técnicos estén cumpliendo sus roles en todas las categorías. Ahí vemos justamente a Wayne Burnett, que es el técnico de la Sub-21, que siguen estando primeros en lo que es la Premier League 2, y a un Stuart Lewis, que es el técnico de la Sub-18, que también tiene el equipo primero.